Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Hoy es jueves y les recuerdo que los martes y jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos concentrados precisamente en hacer una reflexión acerca de esas señales que Jesús le dejó a sus discípulos para que pudieran prepararse, para que pudieran estar listos y vigilantes conforme se acercase su parucía o su segunda venida. 2000 años después no ha ocurrido todavía la segunda venida del Señor. Sin embargo, estamos viviendo los últimos tiempos, porque iniciaron con la ascensión de Cristo al cielo y terminarán con su segunda venida. Quiere decir que esas señales que Jesús le da a sus discípulos son importantes, urgentes, perentorias, necesarias también para usted y para mí, para que también, al igual que ellos, estemos preparados para nuestro encuentro con el Señor. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado De Malaquías a Mateo. Seguimos en paralelo haciendo un análisis de las profecías escatológicas del libro de Daniel. Daniel es un libro muy excelente que nos da a usted y a mí ese paralelo acerca de lo que va a ocurrir con la aparición del anticristo, la abominación desoladora, la gran tribulación, que es el tiempo de angustia cual nunca antes. Si hay un libro en la Biblia que nos da mucho detalle para analizar, para reflexionar, para comprender mejor esa señal número 10 de Mateo 24, es el libro de Daniel. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Aquí el Señor Jesús menciona a los dos tipos de personas que hay en este mundo, al bueno y al malo, al creyente y al no creyente, al que está preparado para su encuentro con el Señor y aquel que está totalmente en otro mundo, en otro planeta. Cuando se dé cuenta de la realidad, la situación va a ser muy cruda porque ya no habrá esperanza alguna. La señal número 10 que se encuentra en Mateo capítulo 24 es relacionada con la gran tribulación. Esta señal Jesús la describe para que usted y yo tengamos claro el tema del anticristo, la abominación desoladora y la gran tribulación, el tiempo de angustia, cual nunca antes. Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia. Vean, hermano y hermana, qué claro y qué rudo es precisamente lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Nos está hablando acerca de ese tiempo de angustia cual nunca antes en la historia ha existido ni existirá. Por eso es importante que los martes y los jueves usted y yo estemos prestándole la total atención a este tema que estamos desarrollando, porque es de las cosas que como creyentes usted y yo deberíamos tenerlas totalmente clarificadas. El Señor va a venir por segunda vez y está demandando que sus hijos e hijas estén preparadas para ese encuentro con el Señor. Entramos inmediatamente al capítulo 10 del libro de Daniel. ¿Por qué es tan importante
estudiar Daniel, porque Daniel es el que nos da una mayor claridad acerca del anticristo escatológico. El capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, 11 y 12 nos habla precisamente de ese acontecimiento, y aunque se menciona en todos los capítulos, estamos hablando de un solo suceso. Daniel es un libro que recapitula ese acontecimiento en diferentes capítulos. Conforme los capítulos van avanzando, vamos obteniendo un mayor nivel de detalle. Para estudiar el capítulo 10 de Daniel, tenemos que ponerlo de la mano con el capítulo 11 y el capítulo 12, porque esos tres capítulos, el 10, el 11 y el último capítulo de Daniel, que es el 12, relatan la última visión del profeta. Esa visión sucede en el año 536. Esa es la última visión, por lo menos que tenemos escrita, que Daniel recibió en cuanto a sucesos en el futuro. Por eso es que el capítulo 10, 11 y 12 deberíamos considerarlos como una sola unidad. Es una visión que tiene una sola unidad en esos tres capítulos. El capítulo 10 es el prólogo, el capítulo 11 es el desarrollo de la profecía, el capítulo 12 es la conclusión o el epílogo. Decíamos el martes anterior que esa es la profecía última y más importante del profeta. Aquí Daniel va a recapitular lo que ya nos ha dicho en los capítulos anteriores, pero nos va a añadir más detalle de esas visiones. Habíamos visto en los primeros 6 versículos del capítulo 10 que el profeta visiona a un ser impecablemente vestido. Concluíamos que es un ángel. Probablemente pudo haber sido el ángel Gabriel, porque recuerde usted que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 Gabriel se le había aparecido a Daniel. El ángel que aparece en el capítulo 10 podríamos decir que es un ángel sin nombre. No se nos da el nombre de ese ángel. Lo que estamos haciendo es una deducción. Sin embargo, sabemos que no es Cristo, aunque la vestidura que tiene, la apariencia que tiene este ser es asombrosa, y podíamos estar pensando que tiene mucho paralelismo con Apocalipsis capítulo 1, donde sí menciona al Cristo glorificado. Tenemos totalmente claro que tuvo que haber sido un ángel. Y es que vea lo que nos dice en el versículo 13 del capítulo 10 de Daniel. El ángel le dijo a Daniel: durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de más alto rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Definitivamente tenía que haber sido un ángel que fue estorbado por un demonio, porque si hubiese sido Cristo, usted y yo sabemos que no hay absolutamente nada que le estorbe. Tuvo que llegar el arcángel Miguel, el ángel protector, uno de los ángeles de más alto rango que hay en el cielo, para ayudar en esa lucha que se da entre ángeles y demonios. Es muy importante que nos quede claro que en dimensiones desconocidas para el razonamiento humano se dan grandes batallas entre ángeles santos de Dios y ángeles caídos o demonios. Muchas veces alrededor de su vida y de mi vida se dan esas grandes batallas. Satanás tiene toda la intención de ocasionarle a usted el mayor daño posible. Sin embargo, el Señor envía a sus ángeles a una de sus tareas más importantes, y es ayudar a los santos. Dice ese ángel que estuvo estorbado por ese demonio que se encuentra precisamente, es interesante porque menciona Persia. Persia es el imperio dominante en el año 536, y dice que fue estorbado durante 21 días. En el momento en que Daniel ora, el Señor envía un ángel para traer respuesta a la oración de Daniel, para traer una interpretación a la visión de Daniel. Sin embargo, pasaron 21 días hasta que el ángel pudo presentarse delante de Daniel. Vean qué increíble este tema también de la oración. El Señor se dispuso a contestarle a Daniel
inmediatamente, y esto lo que nos dice a nosotros, es que la oración es muy importante, no solamente un ejercicio terapéutico para aquellos que invocan al Señor. Ahora, en cuanto a este tema del príncipe de Persia, tiene que haber sido un demonio de alto rango, que es el que evita esa pronta respuesta que el ángel le llevaba a Daniel. Daniel fue enviado inmediatamente, pero fue estorbado. Ahora, después de esos 21 días, entonces dice Daniel capítulo 10, versículo 14. Pero ahora, le dijo el ángel, estoy aquí para contarte lo que acontecerá a tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con ese tiempo. El ángel le deja claro a Daniel que lo que Daniel ha estado observando, y no solo ahora, sino desde el año 606 a.C., que fue cuando Nabucodonosor vio aquella famosa estatua en su sueño, desde ese momento y a lo largo de la historia, todas esas visiones que Daniel ha podido observar están relacionadas con un futuro, no necesariamente inmediato. Sin embargo, usted y yo sabemos que son profecías de doble referencia, porque se iba a cumplir la primera parte o un primer cumplimiento de la profecía con la aparición de Antíoco Epífanes unos 350 años después de Daniel. Pero todavía falta el segundo cumplimiento, que es el que a usted y a mí nos tiene más interesados, y es la aparición del anticristo. El ángel le está diciendo a Daniel, Daniel, esto que Dios te está mostrando no es para tu tiempo, esto es para el futuro. En otras versiones nos habla acerca de los postreros días, lo que indica un cumplimiento futurístico y escatológico de esa profecía que está en el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel. Tenemos que tener claro que esa profecía está enfocada en un futuro que todavía 2500 años después no ha acontecido. Hablaba de un tiempo cercano con la aparición de Antíoco, pero todavía nos queda pendiente la aparición del anticristo escatológico. Les recuerdo que en Mateo capítulo 24 estamos analizando la señal 10, que tiene que ver con la aparición del anticristo y la gran tribulación. Precisamente por eso estamos analizando Daniel en cuanto a ese mayor nivel de detalle que nos da ese libro profético escrito 500 años antes de Cristo, 2500 años para nuestro contexto. Ahora, es importante también hacer notar que estas profecías que Daniel está visualizando son profecías que también cumplen algunos parámetros que ya hemos analizado anteriormente y que todas las profecías en su gran mayoría cumplen, y es este tema del tiempo continuo, donde el profeta cuenta la profecía pero no hace ninguna división o separación en cuándo va a ocurrir, qué es lo que está pasando. Vean lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 20 y 21. Él me respondió, ¿sabes por qué he venido?, le dice el ángel a Daniel, porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, vendrá el príncipe de Grecia. Ahora te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo me ayuda el ángel Miguel, el protector de ustedes. Este ángel vuelve a mencionar que ha recibido ayuda de un ángel de más alto rango que él, que fue el que le ayudó para poder deshacerse momentáneamente de ese demonio que le estaba estorbando. El ángel le dice a Daniel que esa lucha contra ese demonio no ha terminado, y que por si fuera poco, después de ese demonio, de ese príncipe de Persia, va a corresponder entonces la lucha contra el príncipe de Grecia. Recuerde usted que esa guerra angelical es un claro ejemplo del gran conflicto entre el bien y el mal que ha existido desde tiempos inmemoriales. Es importante también hacer notar, y queda claramente evidenciado, cómo en el mundo, en los gobiernos, en los países, hermano y hermana, impera precisamente la influencia demoníaca. Muchas naciones, para no decir todas,
están definitivamente influenciadas por demonios. Satanás está haciendo lo que le da la gana con los gobernantes. Satanás está trayendo mucho daño a las naciones. Y todavía en nuestro contexto histórico estamos hablando de algo que sucedió hace 2500 años, pero todavía hoy Satanás está haciendo grandes estragos en los países. Los gobernantes, los diferentes poderes de las naciones se convierten en títeres de Satanás para ocasionar mucho daño a esos países. ¿Por qué me habla de Persia? ¿Por qué me habla de Grecia? Porque eran precisamente los imperios que estaban vigentes en el momento. Daniel está escribiendo cuando el imperio de Persia tiene 3 años de estar gobernando el mundo. En el año 336 vendría el imperio griego. Por eso el ángel está diciendo, en este momento la pelea es contra el príncipe de Persia, pero luego vendrá la pelea contra el príncipe de Grecia. Cada uno de esos imperios tendría su turno de tener poder sobre el pueblo de Dios. Hasta ahí llega la lucha demoníaca sobre las mismas naciones. Ese es el prólogo de la profecía que inicia en el capítulo 11 y que tiene su epílogo en el capítulo 12. Cuando vamos al capítulo 11, los primeros 35 versículos de ese capítulo, no lo vamos a leer todo, vamos a leer lo que es más relevante para lo que estamos conversando. Recuerde usted que esos primeros 35 versículos contiene la profecía de sucesos históricos más detallada en la Biblia. Cuando nosotros hablamos acerca de esos famosos 400 años de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no es verdad que no tengamos información de ese tiempo que se denomina intertestamentario, o sea, entre Malaquías y en este caso podríamos decir que Mateo, aunque no tenemos claro si Mateo fue el primero de los 4 evangelios que se escribe. A lo que queremos llegar es que esos 400 años de silencio, hermano y hermana, no son tales, porque si bien es cierto, no están registrados históricamente como hechos acontecidos en la Biblia, sí están profetizados en Daniel capítulo 11. Por eso yo reitero que Daniel 11 es increíblemente veraz en cuanto a lo que predijo que iba a suceder según lo que vio y lo que realmente sucedió. Hoy podemos constatar a través de la historia. Esta profecía es de doble referencia. Les recuerdo que nos habla de la aparición del anticristo del Antiguo Testamento, que es Antíoco 4. Nos habla también de la aparición del anticristo escatológico, el que 2500 años después no ha aparecido todavía, pero que su aparición es inminente. Esta profecía del capítulo 11 nos habla de muchas cosas. Nos habla de la rebelión macabea, que es la que vuelve otra vez a instaurar las ofrendas continuas en el templo que Antíoco había profanado. Antíoco las profana en el año 168. La rebelión macabea ocurre en el año 165. Esta profecía también me da más detalles acerca de la famosa profecía de la semana 70, que ya habíamos visto en Daniel capítulo 9. Me habla adicionalmente, me da más detalles de los imperios que van a seguir a continuación: el imperio persa, que es el vigente, el imperio griego, que vendrá en el año 336, y el imperio romano, que aparecerá gobernando el Mediterráneo allá por el año 164 a.C. Todo esto ya lo hemos analizado en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y el capítulo 9. Vamos a observar interesantemente en esta profecía esa transición de potencias mundiales que se da de un continente a otro. Por ejemplo, tenemos la gran potencia de Egipto, que estaba en África. Tenemos la gran potencia de Siria, que se encuentra en Asia. Tenemos las grandes potencias de Grecia y de Roma, que se dan precisamente en Europa. Israel como tal iba a quedar atrapada en medio de esas diferentes potencias, las cuales le iban a originar un gran dolor, un gran sufrimiento al pueblo de Dios, a la nación hebrea, durante aproximadamente unos 700 años. Vamos al capítulo 11, a lo que nos interesa,
a lo que nos tiene en ese momento enfocados. Y nos vamos a ir directamente hasta el versículo 21 de Daniel capítulo 11, porque nos va a hablar exactamente de cómo es que el anticristo aparece, de dónde aparece, cómo hace para llegar hasta donde llega, cómo es que Antíoco apareció, qué es lo que hizo, todo el daño que produjo y cuál es su fin. Yo quisiera que por favor, conforme vayamos haciendo ese análisis, usted, hermano y hermana, no veamos tanto lo que Antíoco IV hizo como el anticristo del Antiguo Testamento, sino que nos demos una idea de lo que el anticristo escatológico, el anticristo del futuro inminente, el anticristo de la gran tribulación va a hacer. Conforme vayamos hablando de Antíoco IV y lo que ya hizo y es historia para nosotros, que nos demos una idea de lo que el anticristo escatológico, el hijo del diablo, uno de los integrantes de la trilogía satánica, va a realizar en ese periodo de angustia cual nunca antes. Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 21 y 22. Estos dos versículos tenemos que verlos precisamente como la totalidad de la semana 70. Lo que ya analizamos en Daniel capítulo 9 lo podemos ver condensado o comprimido en esos dos versículos. Porque el primer versículo me habla de lo que el anticristo iba a realizar en la primera mitad de la semana 70 y el versículo 22 me habla de lo que el anticristo iba a realizar en la segunda mitad de la semana 70. Dice la palabra del Señor: reinará un hombre despreciable, un usurpador al que no le correspondía ser rey, pero que cuando la gente esté más segura, tomará el trono por medio de engaños. Esto es lo que sucedió con la aparición de Antíoco en el año 175, pero esto es también lo que sucederá con el anticristo escatológico. Esa primera mitad de semana es muy escueta, no tenemos mucha información. Lo que sí sabemos es que aparecerá un rey despreciable, un usurpador, no le correspondía ser rey, pero cuando la gente esté más tranquila y más segura, es cuando él va a tomar precisamente el poder, y el arma principal que va a utilizar es el engaño. Ahora, la segunda mitad de esa semana, que es la gran tribulación, es cuando el anticristo entonces va a destruir por completo a los ejércitos que estén en su contra y también al príncipe del pacto. Por eso vuelvo a ser reiterativo que Daniel 11, 21 y 22 nos resume lo que va a suceder en esa semana, donde la mitad es la aparición y su puesta en poder y la segunda parte es la gran tribulación. Habíamos dicho que Antíoco IV se convirtió en un aparecido, el tercer hijo de el rey que gobernaba en ese entonces. En el momento en que el rey muere, el primer y segundo hijo no van a gobernar, no van a continuar con la monarquía. Va a aparecer Antíoco IV, el cual entró precisamente a hacerse del poder a través de engaños, a través de lisonjas, de adulaciones. Decíamos que muy probablemente él fue el que asesinó a el hermano número 2, que era el que continuaba en el poder. Ahora, Antíoco IV lo que utilizó fue una serie de marañas para hacerse con el poder, y no pierda de vista que el arma más importante que Antíoco utilizó fue el engaño. Cuando vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 2 y 3, el apóstol Pablo nos dice, hablando del anticristo escatológico: ustedes saben muy bien que el día en que el Señor regrese llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo hay paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la destrucción. Llegará como le llegan a la mujer embarazada los dolores de parto.
No habrá forma que escapen. Pablo está teniendo también una revelación en cuanto a la aparición del anticristo. Una vez que salgamos del libro de Daniel, vamos a entrar a las cartas de Juan, vamos a entrar a las cartas del apóstol Pablo y a Apocalipsis capítulo 13, los cuales nos dan más detalle acerca del anticristo, de la abominación desoladora y de la gran tribulación. En este texto de la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses es interesante porque el apóstol Pablo dice que algo que va a llamar poderosamente la atención en el momento en que el anticristo aparezca es que el mundo estará hablando de paz, el mundo estará hablando de seguridad. Aparentemente el anticristo va a aparecer en un momento de cisma mundial donde se presumirá, se creerá que él es el pacifista de pacifistas, que él es el solucionador de los problemas del mundo. El mundo entero le va a dar su adhesión, el mundo entero le va a entregar toda su confianza a un hombre que aparentemente va a arreglar las cosas que en ese momento están totalmente desorganizadas, estén totalmente desarregladas. Aparentemente vendrá un tiempo donde el mundo diga que ya ha encontrado la paz que ha estado buscando a lo largo de la historia y que nunca ha tenido. El mundo se sentirá muy seguro. Presumo que la economía se elevará a altos índices. Imagino que muchos problemas que la humanidad está viviendo hoy en día habrá una creencia de que han sido erradicados. Sin embargo, el apóstol Pablo me está diciendo que es el momento justo y el clímax para que el anticristo entonces desnude la verdadera intención de llegar a ese poderío mundial. Por eso es importante que usted y yo tengamos claro este tema de la aparición del anticristo y que podamos permearnos, entender qué es lo que va a suceder y cómo es que eso va a suceder. Cuando el mundo se sienta más seguro, recuerde usted, hermano y hermana, que en ese mundo nunca habrá paz. En ese mundo nunca habrá seguridad. A mí la Biblia me dice que el mundo cada vez irá de mal en peor. Y cuando me dice que el mundo irá de mal en peor, de lo que me está hablando es del ser humano. El hombre será más malo conforme se acerque la segunda venida de Cristo. El mundo no se va a arreglar. Y en eso tenemos que tenerlo totalmente claro. Aunque tengamos una organización de las Naciones Unidas, aunque tengamos una OTAN, aunque hablemos de una organización de Estados americanos, de una comunidad europea, todo eso que usted ha escuchado nombrar, que son lazos para mejorar las condiciones del ser humano, generar derechos humanos, generar igualdad de oportunidades para los hombres. Todo eso es una falacia, todo eso es una mentira, porque el mundo tendrá que ir de mal en peor. El mundo tendrá paz hasta que Cristo gobierne sobre la tierra. Hasta ese momento es que el mundo podrá decir entonces que habrá justicia y que habrá equidad. Lo que nos está dando aquí precisamente el apóstol Pablo es otra de las grandes mentiras que Satanás va a traer sobre el mundo, y que el mundo entonces a partir de esas mentiras le va a entregar toda su confianza y todo su favor al hijo del diablo. El mismo Antíoco IV, cuando aparece ya por el año 175 a.C., empezó precisamente apareciendo como un bonachón, como un bondadoso, como un hombre que hacía alianzas, como un hombre que sonreía, que daba la mano, que abrazaba, que daba besos. Sin embargo, en determinado momento acabó con todos sus detractores. Cuando dice acerca de la muerte del príncipe, recuerde usted que Antíoco acaba con el último sumo sacerdote que existió en ese momento y que fue Onías III, y Antíoco lo mata porque Onías estaba opuesto, era un varón muy piadoso, opuesto a que los judíos fueran helenizados, y por eso es que Antíoco, definitivamente el que no le daba su adhesión por la buena, se la tenía que dar por la mala. O sea,
o me apoya o lo elimino. Esa va a ser precisamente la estrategia del anticristo. O estamos con él o definitivamente estamos listos para ser aniquilados. Hay otras cuestiones interesantes que nos dice Daniel capítulo 11 acerca del anticristo. Dice el versículo 30. Lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente, o sea, de Roma. Se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado, o sea, Israel, y premiará a los que abandonen el pacto. En un momento dado, Antíoco, que tenía la intención de expandir su poder territorialmente hablando, Roma ya empezaba a emerger, empezaba a aparecer como la próxima potencia mundial, en la cual ya Grecia y todos los países circunvecinos iban a caer precisamente en sus garras. Roma ya estaba dando vestigios de que iba a ser esa famosa cuarta potencia que vemos desde Daniel capítulo 2 y es la que detiene precisamente esa expansión de Antíoco. Eso lo que provoca en el anticristo del Antiguo Testamento es enojo y por eso es que se vuelca contra Israel para perseguir a los judíos, para dañarlos, para maltratarlos y para instaurar el culto griego a Zeus y a todas esas deidades griegas. Por eso dice que descarga el enojo que tiene contra el pueblo del pacto sagrado, pero a la misma vez él iba a premiar a aquellos que abandonaran ese pacto. Entonces, de lo que estamos hablando precisamente es que Antíoco, una vez que es humillado por Roma, descarga toda su ira y todo su enojo contra Israel. Dice la historia que Antíoco envió 22,000 mercenarios a Jerusalén y con ello provoca una gran mortandad y una gran destrucción que ya habíamos analizado a nivel de detalle en las sesiones anteriores. Cuando usted revisa el libro histórico de Macabeos, les recuerdo que Macabeos es un libro fuera del canon, no lo aceptamos como un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero sí tiene historia y detalla bastante bien todo lo que aconteció durante ese tiempo de la gobernatura de Antíoco IV. Algo similar a lo que hizo el anticristo del Antiguo Testamento lo hará el anticristo escatológico. Esa ira y ese odio lo va a descargar precisamente contra el pueblo de Dios durante la gran tribulación. Por eso es que el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses nos dice en el versículo 8 al 11, entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En la época de Antíoco hubo muchos que fueron engañados y que le dieron su adhesión a ese anticristo del Antiguo Testamento. Cuando aparezca el anticristo escatológico, también muchos serán engañados, muchos se dejarán precisamente embaucar por todo aquello que el anticristo les quiera ofrecer. Y dice el versículo 31 y 32 del capítulo 11 de Daniel, hablando acerca de ese desarrollo cronológico de eventos que Antíoco IV como anticristo del Antiguo Testamento llevó adelante, que nos da a usted y a mí una idea de lo que el anticristo escatológico va a realizar también. Dice Daniel 11, 31 y 32. Su ejército profanará la fortaleza del templo, suspenderá el sacrificio ritual diario y pondrá allí una humillante abominación que causa destrucción. El rey tratará de ganarse con halagos a los que renieguen del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y no se dejará deslumbrar por los halagos. No es a cualquiera al que el anticristo logrará engañar,
Será engañado todo aquel hombre y mujer que no tenga al Espíritu Santo en su corazón, que es el único que nos guía a toda verdad. Habrán hombres y mujeres que crean las artimañas y los engaños del anticristo, como habrán hombres y mujeres que no las crean. Este último grupo es el que será perseguido, es el que será masacrado. Los primeros que se dejen embaucar por Satanás, por la trilogía satánica, por el mismo anticristo, son los que van a recibir entonces el castigo eterno. Dios permitirá que sean engañados y posteriormente serán castigados, porque el apóstol Pablo nos dice que decidieron voluntariamente rechazar a la verdad. ¿Qué sucede entonces? Que después, como hubo unos que por las buenas no quisieron entonces aceptar al anticristo, el anticristo se vendrá con mucha furia sobre ellos, y es cuando entonces, dentro de lo que empezará a realizar, será la abominación desoladora. Ya la analizamos en Daniel capítulo 8, versículo 11, la volvimos otra vez a retomar en Daniel capítulo 9, versículo 27, la estamos observando en Daniel capítulo 11, versículo 31, y cuando vayamos a Daniel capítulo 12 vamos a volver a hablar otra vez de este evento. Les recuerdo que es un único evento, sin embargo Daniel lo recapitula. Son esos famosos eventos circulares que los encontramos en todo el libro de Daniel. Capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son eventos repetitivos. Es el mismo evento, solo que con mayor nivel de detalle. Dice Daniel que durante esta época, durante la época de la gran tribulación, versículo 33 y 34 del capítulo 11, los sabios instruirán a mucha gente, pero luego a esos maestros los matarán, atravesándolos con espadas filosas, o los quemarán, o los tomarán como esclavos y los despojarán de todos sus bienes. Cuando estas persecuciones ocurran, recibirán un poco de ayuda, aunque muchos de los que se les unirán no serán sinceros. Hay cosas que Daniel nos está diciendo que ocurrieron explícitamente en la época de Antíoco IV, pero que también son de doble cumplimiento y que nos dan una mayor claridad acerca de lo que sucederá en la gran tribulación. Recuerde usted que en Apocalipsis capítulo 11 aparecen aquellos famosos dos testigos que son enviados como la última oportunidad que tiene el hombre para volverse a Dios a través de la predicación del mensaje de esos dos testigos. El número 2 es un número simbólico. Una vez que estos hombres den el testimonio para el cual fueron enviados, la bestia que sube del mar, o sea el anticristo, los va a matar. Vea qué interesante. Daniel en el capítulo 11 nos está hablando exactamente de ese hecho paralelo que Juan, 95 años después de Cristo, lo ilustra, lo escribe en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos sobre la misma línea. En el momento en que el anticristo se vea rechazado, se vea amenazado por aquellos que no le compraron la mentira, entonces se va a venir contra ellos y los va precisamente a masacrar, porque están obstruyéndole el libre paso para todas sus maldades y todas sus fechorías. En el contexto de Antíoco hubo algunos cuantos en la nación de Daniel que desempeñaron el papel de Judas Iscariote. Se volvieron judíos traicioneros, traicionaron sus propias creencias, como también cuando aparezca el anticristo escatológico, habrán muchos que traicionen la verdad y se vayan en busca de la mentira. O sea, lo que conocemos como apóstatas. Un apóstata es aquel que creía en la verdad, pero que en determinado momento, por una situación de conveniencia, lo que termina haciendo es abrigando la mentira. Y es ahí donde se convierte entonces en un apóstata. Muchos que no conocían a Dios, precisamente son los que van a caer embaucados en las garras
de Satanás. Son los que serán engañados. Pero el pueblo de Dios, nada ni nadie podrá engañarlo, podrá torcerlo, podrá mentirle. Mentirle sí podrá, pero que nos dejemos engañar, esa será otra historia. El cristiano, el verdadero hijo de Dios, el que tiene la claridad de las cosas, no podrá ser movido, hermano y hermana, fácilmente. Por eso la historia muestra los horrores de los que fueron objeto todos aquellos hombres y mujeres que sufrieron por su fe. Algo muy similar va a suceder durante la gran tribulación. Ese periodo de sufrimiento de Antíoco, le vuelvo a reiterar, se encuentra en el periodo intertestamentario entre el año 400 a.C. y el ministerio terrenal de Jesús. Hubo muchos a lo largo de la palabra del Señor que sirvieron fiel a Dios y valientemente a Dios, indistintamente las circunstancias en las que se encontraban. Sin embargo, hubo también otros que dejaron al Señor y se fueron a abrigar todas las mentiras que Satanás trajo en sus contextos. Daniel nos habla entonces también de alguna ayuda que se dio en ese tiempo de angustia, y de lo que nos está hablando es precisamente de la rebelión que fue llevada a cabo por los macabeos allá por el año 167. Ellos lucharon en un tipo de guerra de guerrillas contra Antíoco IV para devolverle otra vez al templo el esplendor que Antíoco les había quitado producto de la abominación desoladora. Estos macabeos vencieron a los seleucidas, destruyeron muchos altares paganos que Antíoco había construido a lo largo de Israel, limpiaron el ritual del templo y restablecieron el culto tradicional. Todo esto sucede precisamente en esa época intertestamentaria que para usted y para mí, hermano y hermana, hoy en día es historia. Por eso le vuelvo a reiterar que es muy importante que usted revise lo que son estos libros de Macabeos por si quiere darse un poco más, de obtener más conocimiento acerca de lo que ocurrió en ese tiempo. Dice el versículo 35 del capítulo 11 del libro de Daniel que algunos de los sabios que instruían al pueblo también serán perseguidos, para que por medio de la prueba sean purificados y perfeccionados hasta que llegue el momento señalado. Daniel 11:35 me está hablando precisamente de sucesos de la gran tribulación. Les recuerdo que la gran tribulación tiene 3 objetivos específicos que ya los hemos analizado a nivel de detalle. El primer objetivo es enseñarle humildad, arrepentimiento al impío con el fin de que se vuelva a Dios. El segundo objetivo de la gran tribulación es precisamente purificar, perfeccionar, que es lo que nos está diciendo el versículo 35 del capítulo 11 de Daniel, a los escogidos. Es para que Dios pueda entonces saber quién es quién. Definitivamente el oro solo puede ser purificado a través del fuego. Eso sucederá con los hijos e hijas de Dios que tengan que atravesar ese tiempo de angustia cual nunca antes. Pero el tercer objetivo de la gran tribulación es traer castigo sobre aquellos que dañaron al pueblo de Dios. Porque todos los que hicieron mal, empezando desde Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos esos malhechores que aparecen en ese contexto, ellos también serán castigados por haber maltratado al pueblo de Dios. Es ahí donde los 3 grandes objetivos de la gran tribulación se van a cumplir. Por eso Daniel 11:35 me está hablando del segundo objetivo, y es perfeccionar, purificar a los santos. Es muy importante entender que esta profecía de doble referencia lo que nos da a usted y a mí apenas es una idea, una pincelada de que lo que el anticristo escatológico va a ser, partiendo de lo que ya conocemos que el anticristo del Antiguo Testamento hizo. Y precisamente Juan entonces en Apocalipsis nos va a dar más adelante
una mayor claridad en el capítulo 11, en el capítulo 13. Pero algo muy importante que no hay que dejar de escapar es que el accionar del anticristo está delimitado y su fin ya está profetizado. Porque vean lo que dice el versículo 36 del capítulo 11 de Daniel. El rey del norte hará lo que se le antoje. Estará tan orgulloso de sí mismo que se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas horribles contra el Dios de dioses y tendrá éxito hasta que la cólera de Dios lo alcance, porque lo que debe pasar, pasará. Vean qué importante. Tendrá éxito, un aparente éxito, hasta que la cólera de Dios lo alcance. Hermano y hermana, el mal nunca va a triunfar sobre el bien. Aparentemente a lo largo de la historia el mal ha tenido ciertas victorias sobre lo bueno, ciertas victorias sobre la bondad, pero tarde o temprano el mal tiene que sucumbir ante el bien. Ahora Daniel va a brincar de lo que sucede con Antíoco. Ahora se va a concentrar específicamente en el anticristo escatológico. Y lo que estamos observando es que este perseguidor de los creyentes en la gran tribulación, ese último dictador del mundo, va precisamente a tener sus días contados. Cuando pareciera que él está haciendo lo que le da la gana. En 2 Tesalonicenses lo vemos por encima de todo culto religioso. En Apocalipsis 7 lo vemos como un arrogante levantándose contra Dios, y lo vemos también en Apocalipsis 13, cuando vemos precisamente que está haciendo lo que le da la gana según una percepción humana. Tenemos que entender que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Y eso lo vamos a analizar más adelante cuando lleguemos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Todo lo que Satanás haga en ese tiempo de maldad con sus secuaces está siendo medido a nivel de detalle, calibrado, está siendo muy analizado y controlado por el creador de todas las cosas. Lo que en apariencia parece una victoria del mal se está convirtiendo en un instrumento de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. El versículo 37 y 38 del capítulo 11 dice: no tendrá consideración por el Dios de sus padres, ni por el Dios amado por las mujeres, ni por cualquier otro Dios, porque él se creerá superior a todos ellos. En vez de esos dioses, él adorará al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres jamás conocieron. Le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas, costosas, y también dice costosos regalos. Aquí me está dando algunos tips en cuanto al anticristo escatológico. Cuando me dice que no va a hacer caso del Dios de sus padres, hay una presunción de que el anticristo va a ser judío, no va a creer en el Dios de los judíos. Sin embargo, la Biblia no lo clarifica. Cuando me habla que no va a hacer caso del amor de las mujeres, pareciera que es una identificación con las preferencias sexuales de este anticristo escatológico. La Biblia tampoco nos habla acerca de las preferencias sexuales del anticristo. Lo que sí sabemos, y es muy importante, es que será un apóstata, y el Dios de este apóstata es la guerra. Cuando vayamos a Apocalipsis 13:4 lo vamos a analizar a nivel de detalle, porque absolutamente nadie en apariencia podrá hacerle frente al anticristo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14 dice: durante una hora, hablando de los 10 reyes, se les va a permitir reinar junto a la bestia. Luego su propósito es entregar al monstruo el poder y la autoridad que poseen. Se unirán para pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que lo siguen son llamados sus elegidos y sus fieles. Nuevamente, ahora es Apocalipsis el que me dice que el anticristo está ya derrotado sin siquiera haber aparecido. Vuelvo a reiterar que este es el mejor spoiler que nosotros podemos recibir.
Sabemos que viene un hombre despreciable y que hará mucho daño, pero desde antes que haga su aparición, su final ya está totalmente claro, está delimitado en cuanto a su accionar y su fin está profetizado, y así será: un tormento eterno por los siglos de los siglos en el lago de fuego que arde precisamente con fuego y con azufre. Este texto es al final de la profecía de Daniel el que nos da precisamente el clímax, el fin del anticristo. El final de las cosas será marcado por un gran conflicto que se llevará a cabo entre todos los ejércitos del mundo en una batalla final contra Dios. Es lo que usted y yo conocemos como el Armagedón, y de este acontecimiento hablaremos más adelante. Sin embargo, estos ejércitos liderados por la trilogía satánica serán derrotados por Cristo, y el falso profeta y el anticristo serán llevados vivos. Serán los únicos dos seres humanos que no van a ver la muerte, sino que serán trasladados en vida hacia el lago de fuego. Eso lo leemos allá por el capítulo 19, versículo 20. Tenemos que continuar con la profecía del capítulo 11 y analizar su epílogo, pero de esto vamos a continuar, si Dios lo permite, el próximo martes en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido reflexionar, que nos has dado una mayor claridad acerca de lo que va a acontecer conforme se acerque el final de las cosas, acerca del anticristo, lo que hará, lo que no podrá hacer, cuál será su final. Gracias porque nos has advertido, nos has anticipado para que estemos prestos y vigilantes, Señor, porque en cualquier momento puede darse todas estas situaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si Dios lo permite, entonces, le invito desde ya, vaya leyéndose Daniel capítulo 11, versículo 45 en adelante, le hace el capítulo 12, y ahí vamos a culminar entonces las profecías de Daniel para adentrarnos entonces a otros libros de la Biblia que nos hablan acerca de la señal número 10 que aparece en Mateo capítulo 24. Si Dios lo permite, vamos entonces la próxima semana a continuar con este tema de las señales que Jesús le da a sus discípulos en Mateo capítulo 24. Les recuerdo que en 1 hora y 8 minutos aproximadamente, la doctora Gisela Araya estará al aire a través de MP Radio con su acostumbrado programa Psicología del Alma, y la doctora Araya estará desarrollando un tema que ha titulado La voz interior. Así es que vamos dentro de 1 hora y poco más a poner atención. Sería las 7 de la noche hora de Costa Rica, 10 de la noche hora de Argentina. Vamos entonces a poner atención a la voz interior, que será el tema que la doctora Araya compartirá con usted y conmigo a la luz de la palabra del Señor. Yo lo bendigo, amado hermano y hermana. Esperamos haberle devuelto a usted con réditos la inversión del tiempo que usted hizo en esta tarde. Esperamos haberlo edificado a la luz de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.